La Voz del Derecho presenta El otro lado del deporte. Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho. Conduce Nicolás Abello Sabogal. El otro lado del deporte. Una presentación de La Voz del Derecho. Estimados oyentes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Soy Víctor Delgado, conduciendo el que va a ser el último programa del otro lado del deporte. No porque nos hayamos cansado de estar acá, vamos a seguir, pero tenemos planeada una serie de cambios importantes en el desarrollo del programa y de las personas que van a venir. Vamos a darle una profundidad jurídica un poco más importante y trascendental al desarrollo del programa, que a fin de cuentas es para lo que estamos acá. Este programa, la idea es que tenga una trascendencia jurídica importante, que logremos enmarcar el deporte dentro del derecho y no como siempre dice Andrés que esto es fútbol y esto es otra cosa. ¿Por qué no? Porque todos los que nos dedicamos a esto de una u otra forma sabemos que tenemos que leer a doble columna tanto lo que dice o la Federación Internacional de Ciclismo o la de Atletismo o FIFA o la Federación Colombiana con el Código Civil Suizo de Obligaciones o el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces esa es la idea que tenemos, estamos en ese proceso de transición y por eso les queríamos anunciar que a partir de la próxima emisión tendremos el programa número 001 de... No sabemos todavía qué. No tenemos ni idea. No, mentira, sí tenemos ideas, pero estamos en eso. Entonces, bueno, ya les anunciamos el cambio. Estamos aquí con Andrés y con María José. Aprovecho para saludarlos antes de darle inicio al programa. Y quisiéramos empezar la nueva implementación de una metodología, y es que cada uno de nosotros tiene una pequeña editorial respecto de algún tema que haya causado interés de lo que aquí nos trae, pero que no necesariamente tiene un contenido para realizar todo un programa alrededor de eso. Andrés, buenos días. Buenos días a todos. Es un gusto volver a hablar de lo que personalmente me encanta y de lo que llevo 20 años haciendo, hablar de deporte y derecho, y de lo cual pues algunas cosas interesantes han salido. Yo tengo una pequeña editorial, una editorial que tiene que ver con los derechos de televisión y que me llamó mucho la atención. Uno es que los ingleses invadieron Europa. Lo que no lograron durante mucho tiempo lo lograron con fútbol, a pesar de que se quieren ir de Europa, y es que 4 equipos ingleses van a disputar las copas europeas. Ni Real Madrid, ni Barcelona, ni la Juve, ni el PSG, ni ninguno de esos equipos logró destronar a la pérfida Albión, a los ingleses, y van a ganar, dos van a ganar los campeonatos europeos. Eso está en contraste con el Brexit y con todas las políticas aislacionistas de algunos ingleses, y lo que quiere decir es que ellos sí quieren seguir en la isla. Pero lo que quiero hablar es de el poderío económico inglés. Tiene mucho dinero, pero además lo reparten mucho mejor que el resto. Y es por esto que cada vez yo creo la brecha va a ser mayor, porque fíjense ustedes que no son los equipos más poderosos. De hecho, el Tottenham no gastó una libra en los últimos 6 meses en adquirir jugadores, había hecho una base, se dedicó a gastar el dinero en su nuevo estadio, y el Liverpool tampoco gastó mucho. De manera que, si bien el dinero está hablando, pues no es todo. Y además ahí el que quedó primero el año pasado, que fue el que más recibió, no fue ni siquiera el que está en la final de la Champions. No. Entonces se ve cómo realmente la repartición dinero. Es efectiva. Entonces ahí tiene que ver que es repartición efectiva, pero también tiene que ver mucho con manejo. Y viene el contraste con nuestro muy alicaído fútbol, que no pudo meter un solo participante a octavos de Copa Libertadores, lo que no ocurría, o creo que no ocurría mucho, a diferencia de que hay 3 paraguayos y 2 ecuatorianos, es decir que algo está pasando.
a mí me llamaba mucho la atención que un fútbol profesional tan mediocre como el nuestro es capaz de competir con el mejor fútbol profesional inglés y quedamos 1-1 en el Mundial. Es decir, 11 contra 11, fútbol, somos muy parecidos. En Colombia, eso se ha venido hablando y creo que están en esos problemas. La repartición de el poco dinero que hay es muy mala y sirve para fomentar la mediocridad. Hay muchos equipos que prefieren quedarse en la B, recibiendo plata de la A y gastando como si estuvieran en la C. Entonces, ese tema jurídico de repartición de ingresos de televisión le está haciendo mucho mal al fútbol colombiano y ya vemos, repito, como 2 ecuatorianos y 3 paraguayos, uno que siempre está, que es Olimpia, que es un gran equipo, pero otros 2 que no son tan habituales, que son Cerro y Libertad, están allí. Por último... Perdón, antes de que termines el tema de tu editorial, quisiera invitar a los que les interese el tema. La semana pasada leí una columna de Alejandro Pino Calad en Publimetro, súper interesante, sobre precisamente el manejo de los derechos de televisión y el tema del canal Premium aquí en Colombia. Creo que nunca había leído un artículo tan ilustrativo y tan para domis para poder entender cuál es el problema de la repartición de derechos de televisión aquí en Colombia y que es el que, como lo hemos dicho en varios programas, el que tristemente fomenta que continuemos en este esquema de mediocridad en el que claramente para algunos equipos, y como Andrés lo decía, pues termina siendo muchísimo más benéfico quedarse en la B, invirtiendo menos y ganándose exactamente lo mismo por concepto de derechos de televisión que un equipo como por ejemplo Nacional. De acuerdo, los invito a que lo lean y le pediríamos el favor, obviamente, a quienes manejan las redes sociales de la emisora que lo compartan si es posible, porque creo que es muy interesante. Finalmente tengo la camiseta del Paris Saint-Germain cuando era pobre, que de pobre no tenía nada, es una camiseta de Nike muy bonita, tiene unos 10, 12 años, pero era cuando el Paris Saint-Germain era pobre, pero como es campeón... Esa es la de Ronaldinho, ¿no? Esta debe ser de por ahí. esa época. Sí, la compré precisamente por Ronaldinho. Es una camiseta de un campeón, no tengo la Juve, las del Barcelona siempre las regalo, no tengo la del City, la del Bayern debe estar en mi casa, pero no sé dónde, entonces me puse la del PSG. Bien, bueno, María José, hola, tu editorial. Hola Víctor, hola Andrés. Desde la última vez que grabamos programa creo que han pasado muchos temas interesantes. Quería contarles obviamente, y ya supongo que se imaginarán a qué viene mi editorial, y es al segundo microciclo de la selección femenina de mayores de fútbol de Colombia. Fue un segundo microciclo exitoso, un partido ganado y un partido empatado ante la selección chilena, partido que el que fue abierto al público, que fue el de ayer, agotó la boletería en menos de 2 horas. ¿En dónde? Lo que evidentemente en Santiago. Lo que evidentemente es una muestra de que el fútbol femenino está moviendo cada vez más intereses, tiene cada vez una fanaticada mucho que tiene más continuidad y que está interesada en asistir a los estadios. Estamos a menos de 20 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA, el 7 de junio en Francia, que creo que va a ser un espectáculo del fútbol como nos lo merecemos. Y las mujeres van a demostrar que el fútbol femenino sí vale la pena. Y ayer fue la final de Champions femenina. Ayer fue la final de Champions. Estadio lleno. Con estadio lleno y con una de las protagonistas que en este momento se me olvida el nombre, pero es la que se ganó el Botín de Oro y está haciendo noticia en el mundo porque quedó como la mejor jugadora de la Champions y es una jugadora que no va a jugar el Mundial con su selección, de alguna manera tratando de sentar un precedente por la inequidad que existe entre la selección masculina y la selección femenina de su país. Ahorita busco el dato exacto del nombre y se los dejo porque es súper importante que... Pues debe ser Ada Hegerberg. Ella. Yo tengo hizo 3 golecitos. Yo estoy seguro que en algún momento de aquí a 10 años algún equipo masculino se va a dar el lapo para discutir y para tratar de que una mujer entre en su equipo masculino, porque si son buenas y aparentemente va a bajar el nivel, pero va a haber algún equipo, y eso va a pasar, como pasó con los Dodgers y los negros, se va a dar el lapo para que pueda jugar, porque no creo que haya ninguna actividad discriminada en la vida, pero eso todavía es fútbol ficción, pero allá vamos a llegar, Y
rápidamente y obviamente pues terminar la editorial con la buenísima noticia de que definitivamente vamos a tener Liga Profesional Femenina el segundo semestre del año. Aún no han confirmado las especificidades del torneo. El viernes pasado en Bogotá, Vélez, el presidente de la DIMAYOR, dio unas declaraciones en las que dijo extraoficialmente que la liga iba a contar con 20 equipos, pues que ese es un número súper importante de equipos. Ojalá sea así, pero independientemente de que sean 8, 10, 12 o 20, lo importante es que se lleve a cabo, que se genere la continuidad necesaria para que las niñas tengan un ritmo de competencia y para que el fútbol femenino colombiano se siga desarrollando. Es que por licenciamiento de clubes tienen que estar. Pero no tienen que estar 20. Bueno, Lo que me parece a mí que es un buen indicio de que hay clubes que, pese a que no es obligatorio, le están apostando al fútbol femenino, y creo que hay muchos que es así. Tristemente y contrario a lo que uno creería, y me he llevado la sorpresa, los que en principio estarían obligados o que son los que normalmente uno considera que tienen posibilidades de llegar a jugar la Suramericana y la Libertadores, son algunos de los que menos le creen al fútbol femenino y de los que están tratando de interpretar arbitrariamente ese reglamento de licenciamiento de clubes, precisamente para decir que no es una obligación, pues porque el reglamento de licenciamiento de clubes habla de primer equipo, más no define qué es un primer equipo. Entonces, obviamente hay interpretaciones de lado y lado, a mi juicio es sumamente arbitrario, pero creo que es un tema que podremos tratar en un programa completamente independiente y vale la pena que hagamos el ejercicio jurídico de estudiar el reglamento de licenciamiento de clubes. Ya yo lo he hecho, sé que lo están haciendo los clubes, sé que lo está haciendo la DIMAYOR, con intenciones distintas a las que tiene uno, pero eso es lo que hay. Y por lo menos va a haber Liga Profesional Femenina, por los motivos que sea y con los que sea. Para mí lo importante es que participen los que estén interesados, los que les crean al fútbol femenino y que las jugadoras se den la pela para demostrar que realmente están en capacidad de dar un espectáculo deportivo, como sé que están en capacidad de dar. Ojalá sea un formato manejable para el espectador y para... pues sí, para el campeonato. De acuerdo, bueno. Que se tomen estrategias como la primera versión, de tener los partidos justo antes del partido del fútbol masculino. Creo que hay muchas herramientas y muchas estrategias que se pueden implementar en pro del fútbol femenino y probablemente se tomen ese tipo de determinaciones porque sé que hay muchas jugadoras que están metidas en las negociaciones, que le han hecho un seguimiento constante al desarrollo y a la implementación de esta próxima Liga Profesional Femenina. Entonces, nada, tenerle fe y esperar a ver qué sucede en las próximas semanas, que seguro habrá muchas novedades. Bueno, a eso esperamos. Yo no me desvío un poquito del fútbol. Dos temas puntuales. Ya a los que nos gusta correr tenemos cada vez más cerca la media maratón de Bogotá. Ya empieza el calendario atlético del país como a moverse. Pues la media maratón de Bogotá para muchos es el antecedente de la maratón de las Flores de Medellín, pero ya esa parte del año se empieza a mover aquí en Colombia. Y la editorial que quería dar es respecto de la situación del ciclismo en Colombia. Hay una cosa que puede llegar a ser preocupante, y es que si bien estamos ahorita con una cantidad muy importante de muy buenos ciclistas, creo que, y además no es culpa nuestra, creo que es una situación de la organización de los campeonatos, la cantidad de ciclistas suspendidos provisionalmente por la UCI es de ciclistas colombianos es mayor a la de cualquier otro país. En este momento hay 4 ciclistas hombres y una deportista mujer, una ciclista mujer, suspendidos provisionalmente por dopaje por la UCI, esperando pues que se surta el procedimiento disciplinario respectivo. Esto en una lista de 60 deportistas suspendidos, que no solamente son ciclistas de ruta, sino ciclistas de pista, de velocidad y todas estas situaciones. Mountain bike también. Lo que nos lleva a pensar, y es la crítica que siempre hemos hecho, a mirar si de pronto es el sistema el que está mal y el control al dopaje realmente no está siendo efectivo en la medida que debería evitar
Su principal objetivo debería ser evitar que las personas o que los ciclistas o que el deportista se dope y no que cogerlos para sancionarlos. Eso es una discusión filosófica que en su momento volveremos a tener, pero es una cosa para tener en cuenta porque pues si bien es una fuente de trabajo importante para los que nos dedicamos a esto, es un tema muy complicado y es un tema en donde realmente la carga tanto económica como anímica para los deportistas y el desgaste es mucho. Entonces esperemos que esto algún día cambie, no sabemos si va a cambiar o no, pero bueno. Yo creo que falta información. A mí lo que yo siempre he dicho, y estuve leyendo, no lo voy a traer a colación ahora, pero estuve leyendo un artículo de un deportista argentino, que no debe estar muy lejano a nosotros, es que él no sabía que el té de coca daba positivo. La realidad cuando uno se encuentra con deportistas es que todos ellos creen que el dopaje es tomarse 2 o 3 cosas nomás para mejorar el rendimiento, pero hay una informalidad, llamémoslo, y una desidia por parte de las dirigencias y una ignorancia por parte de los deportistas, pero deportistas de altísimo nivel que no tienen ni idea. Entonces, pues eso es. Sabemos finalmente qué pasó con Sebastián Molano, el ciclista colombiano que retiraron del Giro de Italia. Sí, ahí hubo un poquito de desinformación. Lo que pasó es que por unas mediciones que hacen los equipos internamente tuvieron un conteo de glóbulos rojos superior al normal. Entonces el equipo decidió retirar al deportista porque se podía sospechar un dopaje y eso acarrea unas consecuencias importantes para el equipo, pero... Y porque médicamente tiene problemas. Exacto. Cuando tiene esos niveles tan altos, la sangre es más espesa y puede haber, el riesgo de infarto es mayor. Eso es una de las críticas que yo siempre he hecho de todos estos deportistas que se mueren de manera súbita y pues sí, todo el mundo llora, pero no hay ningún estudio que diga qué fue lo que pasó, porque cuando se muere de infarto una persona de 60 años gorda, uno dice, bueno, era normal, pero deportistas de 26 años, de altísimo rendimiento, súper vigilado, hay algo. Pero después hablaremos de dopaje porque yo quiero empezar ya el tema de hoy. Pero entonces esperé, más bien, yo creo que hagamos la pausa que tenemos, pues, que hacemos y retomamos con el tema que se los anunciamos de una vez. Vamos a hablar sobre el nuevo reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que los derechos económicos. Lo que regula las transferencias de futbolistas a nivel internacional. Es un documento que emite la FIFA con alguna periodicidad y hay un tema importante que cambia el concepto de cómo se pueden y deben estructurar las transferencias internacionales de futbolistas. Entonces vamos a la pausa y retomamos con este tema. Esta es la voz del derecho. Bueno, estamos aquí en la última emisión del otro lado del deporte. Les recordamos que es la última emisión porque del nombre sí estamos haciendo ciertos cambios estructurales que esperamos sean fructíferos y productivos para el programa. Así lo estamos planeando, entonces nos estamos poniendo la camiseta. La verdad, sabemos que es un escenario que a la gente le gusta y nosotros lo disfrutamos muchísimo, entonces aquí estaremos. Bueno, como les anunciamos, vamos a trabajar y pues a hablar sobre el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores que recientemente lanzó FIFA y que estará vigente a partir de junio de este año. Eso quiere decir para la ventana de transferencias o el Carlos Antoniesco libro de pases. De la ventana de verano. Entonces, esto, como ya les habíamos mencionado, es el código, las reglas de juego de cómo funciona una transferencia internacional de un futbolista. Es un documento que emite FIFA, que normalmente las federaciones nacionales tienen la obligación de copiar en ciertos puntos. La Federación Colombiana evidentemente lo copió mal, a quien interese, pero entonces es esa hoja de ruta que guía tanto a clubes como futbolistas en las transferencias. Esta es la última edición
y le voy a ceder la palabra a Andrés para que nos hable un poco de la historia del reglamento, cómo nace esta idea de hacer un reglamento para regular las transferencias internacionales, y antes de entrar al tema puntual que vamos a desarrollar, que es derechos económicos, empecemos a hablar un poquito de cuáles son las definiciones importantes con las cuales nos tenemos que basar para poder entender cómo se hace la transferencia a un jugador. Bien, el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores es un documento, como dice Víctor, que da las pautas para las transferencias internacionales, y es muy importante porque son internacionales, mientras que, y ordena, como primera cosa, ordena a las federaciones nacionales replicar el reglamento con algunos artículos copiados textualmente y con otros adaptados, lógicamente, a la legislación. Porque no olvidemos que el contrato fundamental de jugador-club es un contrato de trabajo y por lo tanto hay que adaptarlo. Yo siempre pongo un ejemplo. FIFA dice que el contrato de trabajo puede durar hasta 5 años o una duración mayor si la legislación nacional lo permite. Obviamente en Colombia el contrato de trabajo a término fijo solo puede ser a máximo 3 años. Entonces ahí es cuando entra la intervención de la federación para aplicar y para acomodar lo que indica FIFA a nivel nacional. Esto también es, por ejemplo, lo que prohíbe que menores de edad puedan ser transferidos entre una federación y otra. Menores de 18 años. No menores de edad, porque en otros países la minoría de edad es otra. Menores de 18 años. Entonces, eso es mundial. Pero bien, ¿cómo empezó esto? Realmente este reglamento coge fuerza después de la decisión Bosman. La decisión Bosman es una decisión que cambia radicalmente el fútbol europeo y que después sube a FIFA y baja a todo el mundo, en donde el derecho de retención que tenían los equipos de sus jugadores se acaba. La decisión Bosman es una historia muy larga, hay buenos documentos, en la que después de un duro trasegar de un jugador mediocre, Jean-Marc Bosman, logra cambiar la reglamentación que durante más de 40 años había ignorado el Tratado de Roma de la de la Comunidad Económica Europea. En aquel momento ni los jugadores podían moverse, sino había que pagarle al club, al antiguo club, y había una cuota de jugadores europeos muy, muy estricta. La Unión Europea y la Comunidad Económica Europea prohibía eso, es decir, un banco alemán podía tener el 100% de sus trabajadores franceses porque no podía haber discriminación en razón de la nacionalidad, y también había una libertad de movimiento en la cual cualquier persona podía trabajar donde quisiera sin ningún tipo de cortapisas. La decisión Bosman lo que dice es: señores fútbol, por favor, ajustense a lo que dice el Tratado de Roma y les toca a los clubes empezar a gestionar contratos de trabajo. Porque ¿qué dice FIFA? FIFA dice, bueno, se acaba el tema de derecho deportivo o de pase y empieza un esquema nuevo que se llama el de la estabilidad contractual. ¿Qué quiere decir la estabilidad contractual? Es que los contratos de trabajo se terminan por vencimiento del término o por mutuo acuerdo. Pero más importante de eso, que eso es que jugador sin contrato de trabajo es libre. Y ahí empiezan los problemas. Los clubes no entienden mucho eso y les molesta mucho que pierdan lo que ellos llamaban sus activos. Y al final empieza toda un reacomodamiento con temas de televisión, con temas jurídicos, y aparece el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, que es el que empieza a moldear esta nueva situación. Es decir, hay un contrato de trabajo, hay que cumplirlo, si se cumple el jugador se queda, si no se cumple el jugador no se queda. Y del 2001 que empieza el primer reglamento, que es, digamos que conocido, a hoy ha habido varias versiones. En la página web de FIFA las pueden conseguir. Inclusive hay una versión, ya es un poco antigua, comentada por la propia FIFA, que es muy interesante. ¿Qué regula el reglamento del estatuto de transferencia de jugadores? Regula, básicamente, da unas pautas generales sobre el contrato de trabajo jugador-club y vía jurisprudencia de Cámara de Resolución de Disputas y sobre todo el Tribunal Arbitral del Deporte ha creado todo un régimen de contrato de trabajo de futbolista profesional. La pregunta que siempre se hace y que siempre me hacen y que siempre se hacen todos es: ¿valdrá la pena una legislación específica para el jugador profesional? Hay algunos países que la tienen, la española,
La Argentina tiene una convención colectiva, hay otros países que no la tienen, como la colombiana. No me parece que sea necesaria una ley, sobre todo cuando las leyes tienen que pasar por las garras de un tipo como Roy Barreras. Yo prefiero que vía jurisprudencia, inclusive vía reglamentación de Federación Colombiana de Fútbol, hagan algo mejor. Porque no me puedo imaginar a estos personajes frotándose las manos para ver cuántos boticos logran al hacer quién sabe qué engendro para su contrato de trabajo. Entonces, el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, vuelvo y repito, regula básicamente la transferencia de jugadores y la relación jugador-club. Dice, por ejemplo, que los contratos no pueden terminar sino por mutuo acuerdo o vencimiento del término. Indica además que si alguna de las partes da por terminado el contrato de trabajo con justa causa, la otra parte tendrá derecho a una indemnización y las autoridades deportivas podrán inclusive sancionar a la parte incumplida. Entonces, este reglamento que, repito, ha ido caminando vía jurisprudencia de Cámara de Resolución de Disputas de FIFA y de Tribunal Arbitral de Deporte, ha ido moldeando la relación jugador-club. Ok. Hay un tema que es muy importante y es que antes, como Andrés dijo, había o existía la posibilidad de que, como se llaman ahora terceros es cualquier persona distinta a hasta hace unos días el jugador. No, hasta ahora, todavía el jugador no es tercero, hasta junio. Por eso, hasta junio. El jugador, los clubes que lo formaron, el club en el que juega actualmente o las academias formadoras en las que estuvo, pudieran ser propietarios de derecho alguno del jugador. ¿Esto qué quiere decir, Andrés? A ver, todos sabemos que la mayoría de las transferencias mueven muchísimo dinero. Y ahí hay que empezar a matizar. Es decir, la transferencia de Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain movió 222 millones de euros. Con eso, el fútbol sudamericano tendría 2 o 3 años bastante tranquilos. Ese dinero es el negocio del fútbol, es el negocio donde los inversionistas quieren participar. Los inversionistas no les interesan los derechos de televisión, no les interesa vender boletas. ¿Qué le interesa a una persona que tenga dinero? Es tal la rentabilidad de un negocio de fútbol. Es decir, yo conozco un caso, no voy a dar el jugador, pero una persona invirtió $25,000 y en menos de 4 meses, sin hacer trampa, sin incurrir en el Código Penal y sin nada extraño. Sin lavar activos. Sin lavar activos, recibió 750,000 euros. Es decir, es una rentabilidad asombrosa que hace que sea interesante, sobre todo en momentos recesivos como este, que algún inversionista quiera entrar. También es un tema muy riesgoso. No quiero que esto suene como que nosotros los incitamos a invertir. No, a mayor rentabilidad, irresponsablemente mayor riesgo. Entonces, en jugadores de fútbol. Todos sabemos que el fútbol... Y además el caso de invertir 25,000 y ganar 750,000 es 1 en 1,000,000. Es exótico. Pero te da para invertir. Depende del jugador. Pero si tú tienes $250,000, pues puedes invertir en 10. Y entonces empiezas a mitigar el riesgo. A ver, los derechos de... Entonces, este dinero que reciben es lo que se llama coloquialmente los derechos económicos. Entonces, ¿cuál sería el negocio? Yo soy una persona de dinero y me voy a las canchas, a las mejores canchas de fútbol juvenil en Medellín. Y le digo a los de las academias que son los que no son los dueños, pero son los que utilizan estos jugadores en su plantilla, yo le doy 10 millones de pesos y usted me cede los derechos económicos del jugador. Repito, estoy haciendo un ejercicio bastante precario y primario, pero ocurre. Es decir, va la gente a comprar jugadores. Entonces, este gran inversionista, no estoy hablando ni de trata de personas, ni de maltrato, no. Y en eso, porque en el fútbol hay, y si alguien quiere leer sobre Jesús Gil y Gil o cosas de esas, los invito, pero estoy hablando del negocio puro. Entonces, este muchacho, y después vamos a ver qué pasó con Falcao y Cuadrado, que llegaron a esas situaciones. Este muchacho, un gran jugador, empieza a subir, empieza a mejorar y empieza a mejorar su estatus como jugador hasta llegar a ser profesional. En ese momento, el club le firma contrato de trabajo, pero igualmente este gran inversionista que le dio 10, 15, 20 millones a las academias se ha reservado un porcentaje
de un ingreso futuro. Entonces este señor dice, digamos que el señor es Andrés Charria, para evitar cualquier tipo de suspicacia. Andrés Charria le dio 10 millones de pesos a la Academia Chigüiros por Víctor Delgado. Y Víctor Delgado llega al Nacional. Entonces en ese momento Andrés Charria se sienta a negociar con el Nacional y dice, bueno, yo les doy a mi jugador, pero yo me reservo el 30%. Y se habla siempre, y en el fútbol se habla 70-30, 80-20, 60-40. ¿Qué quiere decir esto? Que Nacional, no te dé risa, María José, que tú sabes que es así. Que Nacional le firma contrato de trabajo al jugador y por lo tanto el jugador entra a formar parte de la plantilla y del equipo profesional. Voy a hacer ahí una aclaración corta. Hay dos, y esto normalmente la gente lo confunde, y es: los derechos económicos se desprenden de los derechos de inscripción o de los derechos federativos. Que eso se divida, que los derechos económicos se dividan en 60-40, no quiere decir que yo puedo inscribir al jugador 60% del tiempo y alguien más lo puede inscribir 40%. El derecho de inscripción es uno solo y solamente lo puede ejercer el club que le tiene contrato de trabajo al jugador. Y lo puede inscribir durante el tiempo que dura el contrato de trabajo. Entonces, ahora, el tema del dinero que pueda llegar por una eventual transferencia, eso sí es lo que se divide, es lo que se conoce como derechos económicos y ya pueden ser partes, las partes que estén en el negocio. Entonces estamos empezando a dibujar el negocio y después les voy a dar algunos ejemplos, Jerry Mina, los fondos de jugadores. Pero entonces, Nacional, que tiene los derechos deportivos de Víctor, Nacional le firma un contrato de trabajo a Víctor, alto o no alto, no importa, el salario no tiene nada que ver con los ingresos futuros, y Víctor queda inscrito en Nacional y habrá un convenio deportivo que ya tiene alguna validez, ya no tiene tanta validez, habrá un convenio deportivo entre Andrés Charria y Nacional para que en el momento en que lo venda, Andrés Charria reciba el 30% y Nacional reciba el 70%, descontado el 8% que hay que darle a Víctor de acuerdo a la reglamentación colombiana. Eso es un negocio legal, yo creo que moral, no creo que sea inmoral. Es un negocio que mueve el fútbol y es un negocio que todo el mundo quiere entrar. Es dificilísimo. Es decir, yo no le recomendaría a nadie invertir en fútbol, salvo cuando había esos fondos que ya no se pueden. Pero es un negocio difícil, manejar jugadores, manejar clubes, moverse, firmar contrato de trabajo, que el jugador se enferma, que el jugador se lesiona, que el club cambia de director técnico y al jugador no lo ponen. Yo no puedo en eso, yo no puedo con eso, pero bueno, es un buen negocio. Hasta hace algún tiempo, cualquier persona podía hacer eso. Cualquier Andrés Charria podía, como decimos acá, comprar un jugador y después vendérselo a un equipo y después hacer un convenio deportivo 70-30, 40-60, 50-50, lo que fuera, dependiendo sobre todo de la posición que tenía este inversionista en el club. Si es el primo del presidente, pues podían hacer un 50-50, un 40-30. Y dependiendo del jugador también. Y dependiendo del jugador. Entonces, porque si es el crack, obviamente el club estará dispuesto a negociar en las condiciones que sean necesarias para quedarse con el jugador. Pero también, si es el crack, el inversionista puede decir, yo con el 20% me contento, porque el 20% de 100 millones... O yo lo pensaría al revés también, o sea, el 60% de un jugador crack, pues probablemente equivale al 80% de otro común y corriente. Esos son negocios y es muy complicado. Entonces, hasta hace un tiempo... Hasta el Mundial, no el de Rusia, sino el anterior. Hasta el 2015 fue que entró en vigencia la modificación. Por eso, cualquier persona podía hacer esto. Cualquier persona podía hacer esto. Andrés Charria va, le da una plata al director de Deportivo Chigüiros por Víctor Delgado va al Nacional y después vendemos a Víctor Delgado de Nacional al Tottenham por 60 millones de libras. Esos 60, el 30, 6 por 3, 18 millones de libras son para el inversionista Andrés Charria y el saldo para Nacional que tiene el 70. Es un negociazo, pero eso ocurre mucho. Siempre vamos a contar y siempre, ahorita que vuelve a moverse James, va a volver a llegar a la prensa el tema de, aunque ya no vamos a hablar de derechos económicos, sino de formación y solidaridad, sobre todo de solidaridad, ya formación no, pero siempre que hay un movimiento de esos, siempre vamos a hablar de los porcentajes. Que esa figura entró en crisis porque realmente llegaron grandes fondos de inversión, grandes cantidades de dinero a decir, bueno, acá hay negocio. Podemos intentar, en vez de
las bolsas están de capa caída, especulación con monedas no es fácil, las materias primas tampoco, después de a partir de hace 8 años creo que se cayeron, petróleo, oro, níquel. Bueno, busquemos, y los inversionistas siempre están a la búsqueda de negocios rentables, y el fútbol sí que lo es. Entonces aparecieron grandísimas fortunas que decidieron comprar derechos económicos, no vamos a decir que comprar jugadores, comprar derechos económicos de los jugadores. Los oligarcas rusos, los grandes agentes decidieron traer, qué sé yo, $60 millones para conseguir jugadores y empezar a mover. Uno de los fondos más importantes se llama el fondo Doyen, o Doyen, como dicen acá. Es un fondo, no sé si es de Luxemburgo o de Malta, de todos modos es no, es Luxemburgo. Es un sitio donde el dinero tiene unas características bien distintas a Francia o Alemania. Y estas personas empiezan a invertir en jugadores muy buenos, como Falcao, James o Cuadrado, o jugadores que nadie conoce pero que pueden ser buenos. De manera que cuando entra un jugador a este circuito, el inversionista no le interesa la vida deportiva del jugador, no le interesa ni el equipo ni nada, sino lo que le interesa es recibir un rédito financiero. Eso es parte del negocio, es decir, el negocio de ellos no es que Falcao haga 15 goles o que James sea la figura de la final de la Champions. Lo que le interesa, y ahí empieza uno a mirar cómo es el negocio, es que Falcao y James se muevan. Porque cada vez que hay una transferencia va a haber parte de estos derechos económicos que van a ser retribuidos y que van a recibir los inversionistas. Y eso pasó. Perdón Andrés, te interrumpo, a mí me gusta mucho poner un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo para que podamos todos entender este tema, y es la justificación precisamente que está detrás de la prohibición de las TPO o los Third Party Ownerships de los que estamos hablando, y es cuando un tercero completamente ajeno al deporte tiene bajo su titularidad un 20, un 30 o un 40% de los derechos económicos. Me voy a inventar un caso hipotético, pero supongamos que Falcao, Víctor, no, sigamos con Víctor. Víctor, cuando está en el auge de su carrera, yo tengo el 40% de los derechos económicos de Víctor. Y a Víctor le ofrecen 2 oportunidades. Una, irse al Shenzhen en China, en la que por la transferencia van a pagar $10 millones. Y otra, irse al Real Madrid, que solo va a pagar 2. Deportivamente creo que es demasiado evidente que es mucho mejor, más competitivo y mucho más beneficioso para el jugador irse a España. Pero si yo soy un tercero inversionista, ¿yo qué voy a preferir? Independientemente de si es bueno o no deportivamente para el jugador, que se vaya a China porque es el negocio que me genera a mí más rentabilidad. Precisamente esa injerencia de terceros, que no necesariamente se fundamentaba en motivos deportivos, pero es que el bienestar del jugador, es la que a mi juicio suscitó esta prohibición de la participación de terceros en los derechos económicos del fútbol. Pero yo dudo, dudo, María José, yo dudo que el Tottenham Hotspur, que es el que tiene a Víctor, prefiera al Real Madrid que al equipo chino. El Tottenham también quiere el equipo chino. Es lo que te digo, prefiere el equipo chino, es que le genera mayor rentabilidad. Bueno. Pero deportivamente, si desde la perspectiva deportiva tratamos de ser objetivos, ¿para ti qué es más beneficioso para un jugador que juegue en el fútbol chino o que juegue en el fútbol español? En el fútbol español, sin duda alguna. Pregúntale a Gio, el jugador que estuvo en Nacional y que está hipermillonario en China. No lo sé. No creo que sea tan sencillo. Yo creo que aquí están evitando hablar del jugador, ¿no? Ahora, porque el jugador es que, el jugador es a fin de cuentas quien tiene la última palabra. El jugador es el que te vas para China, que no me voy. Que no me voy. Claro, que no me voy. Pero no hay jugadores tan poderosos. Y el punto de FIFA, que a mi juicio me parece que es válido, es las decisiones del fútbol se estaban tomando por motivos distintos a los deportivos. Claramente el jugador, si se quiere ir para China, no es porque deportivamente vaya a potenciar su carrera, es porque económicamente va a ganar más plata. Eso pasó con Neymar. La decisión no fue deportiva. La decisión fue puramente comercial. Claro,
No, Claro. es exactamente lo mismo. A mí lo que pasa es que me parece Pero que esa causa es que no entiendo en qué es lo que no estás de acuerdo conmigo. Es que a mí me parece que todo el mundo, que cualquier persona que entra a jugar con esa cantidad de dinero en el fútbol, pierde la noción deportiva. Es decir, el Barcelona, Neymar no miró su carrera deportiva. Y muchos jugadores no miran su carrera deportiva. Probablemente no, pero con la prohibición de los TPO y de la participación de estos fondos de inversión, por lo menos sí se limita un poquito. Yo no lo veo así. Lo que pasa es Yo que sí creo. se vuelve un juego de azar, porque si uno se pone a ver desde que Neymar se fue para el Barcelona, ¿cuál era el objetivo del Barcelona? Muy probablemente ganar la Champions. ¿Cuál era el objetivo del PSG? Probablemente ganar la Champions. Ninguno de los dos lo logró. Entonces, eso de sopesar consecuencias habiendo ya librado la batalla es muy difícil, pero me devuelvo al reglamento. El principal cambio que trae este reglamento para la reglamentación de los TPOs es la nueva definición de tercero. Lo que pasa es que no hemos dicho, espere, le acabo de contar qué es un tercero. Entonces, ¿qué pasaba? Que aparecía, ¿Qué era un tercero? ¿Qué era? No, ¿qué es? ¿Qué es un tercero? Lo que pasa es que cambiaron. ¿Qué pasaba? Que había muchas personas ajenas al circuito del fútbol, es decir, equipo comprador, antiguo equipo, nuevo equipo y jugador, que invertían dinero para sacar dinero. Esos FIFA los resolvió llamar terceros y los excluye a partir de mayo 15 del 2015, si no estoy mal, los excluye y dice, ningún tercero podrá ser parte de un negocio de fútbol. Ningún tercero puede entrar a invertir en este tipo de inversionistas. Pero entonces los que no son terceros, básicamente los clubes, sí pueden hacer eso. Y viene una transferencia que todos conocemos, que fue la de Yerry Mina del Palmeiras al Barcelona, donde Santa Fe tenía un porcentaje, Santa Fe no es un tercero, y podía hacer ese negocio y podía recibir de la transferencia siguiente un dinero. Lo mismo pasó con la transferencia de Ajax a Tottenham del jugador nacional de Davinson Sánchez, donde Nacional tenía, lo que dicen ellos, una colita y reciben un dinero. El gran problema que había es que los jugadores eran considerados terceros. De manera que si un jugador decía, bueno, me van a mandar al Tottenham por 60 millones de libras, yo quiero el 30% de esa cifra, porque al final soy yo el que firmo. Y FIFA decía, no, es que usted es un tercero y usted no puede participar de los réditos económicos que da su transferencia. Y eso era, es decir, como todo lo del fútbol, uno tiene que pensarlo 2 y 3 veces para entenderlo. Pero además era contradictorio, porque de todos modos, por lo menos a nivel colombiano, todos los jugadores, y siguen siendo, son titulares del 8% de sus derechos económicos, porque por reglamento, se llama en Colombia la participación económica, los jugadores tienen derecho al 8%. Entonces, no podían ser terceros, pero por reglamento son terceros, no podían ser terceros, pero lo lógico es que si ellos son casi que el objeto del negocio, pudieran serlo, y había, hasta el Mundial pasado, en una comisión disciplinaria, había un limbo porque los jugadores, y me parecía que es lógico, si un jugador es bueno y llega al club, y yo conozco casos donde jugadores buenos dicen, yo me quiero quedar con el 30% de mis derechos económicos, páguenme menos salario, pero déjenme el 30%. Y había la posibilidad. Entonces, a partir de una decisión de la comisión disciplinaria de FIFA del 2000, creo que fue en pleno Mundial de Rusia hace un año, por esta época. Fue en abril de 2018, antecitos del Mundial. Yo la conocí en pleno Mundial, pero a raíz de en ese momento la comisión disciplinaria dice, no, a ver, lo lógico es que los jugadores puedan ser parte de los derechos económicos. Y ahí es cuando Víctor nos iba a decir. Cambia la definición de tercero. Entonces, tercero, como habíamos dicho, los terceros son los que no pueden ser titulares de los derechos económicos de los jugadores. Eso quiere decir que cualquier persona que quepa dentro de la definición no se le permite en primera instancia ser titular de los derechos económicos de los jugadores. ¿Qué pasó ahora? Tercero cambia su definición y se vuelve la siguiente: parte ajena al jugador siendo traspasado, a los 2 clubes entre los cuales se traspasa el jugador o a cualquiera de los clubes anteriores en los que el jugador estuvo inscrito previamente. ¿Eso qué quiere decir?
que en este momento el jugador está autorizado por FIFA para negociar en una transferencia que él se reserve una titularidad sobre sus derechos económicos a cambio de lo que el jugador quiera o a cambio de nada. Eso quiere, entonces, esto que... Y ahí viene uno de los problemas. ¿Cómo se puede reservar el jugador parte de sus derechos económicos cuando es parte de una transferencia internacional? Vía contrato de trabajo. A ver, lo primero que dice FIFA, y volvamos a nuestro reglamento de los estatutos de transferencia de jugadores, es que el único documento que vincula a un jugador con un club es su contrato de trabajo. Antes había una cantidad de convenios deportivos que a veces uno podía registrar en las federaciones, a veces no, pero eso se presta para toda clase de pillerías. Entonces, como el jugador ya no es un tercero, es decir, puede participar de los réditos económicos de la transferencia, todo debe ser vía contrato de trabajo. No puede haber convenios deportivos de jugadores y clubes que se registren en la federación, que eso, y lo vamos a hablar en el próximo programa, a raíz de la C320. Esto es más internacional. Yo creo que en 8 días vamos a hablar de lo que pasó en Colombia, muy paralelo a Bosman, con una sentencia de inconstitucionalidad y 2 tutelas que modifican para el mismo sitio el fútbol colombiano. Es decir, con Bosman dicen jugador sin contrato de trabajo es libre. Con la C320, que la vamos a hablar después, lo que dice la Corte es jugador sin contrato de trabajo es titular de sus derechos deportivos, de manera que es libre. Eso es, hay que entenderlo mejor. Pero en este momento lo que se dice y lo que dice FIFA es cualquiera de los clubes que hacen la transferencia o el jugador que lo va a tener que estar incluido en el contrato de trabajo pueden ser titular de los derechos económicos. Así es, entonces eso es lo primero que nos cambia dentro del panorama, que el jugador ya tiene ese poder de negociación respecto de los clubes que ha sido parte, pero también hay una cosa que es importante decirla, y es que antes, independientemente de que dentro de FIFA no se pudiera hacer reclamaciones respecto de los derechos económicos por la cesión de terceros, se seguía manteniendo la costumbre o el negocio de que terceros, llámese fondos de inversión, llámese gente con dinero, llámese lo que sea, pudieran reservarse parte de los derechos económicos de los jugadores sin, pues teniendo en cuenta que este acuerdo no iba a ser válido frente a FIFA. Ahora, si este acuerdo era un acuerdo de connotaciones civiles con una cláusula arbitral o que lo que sea, eso es otra cosa, pero nos saca de la parte del fútbol. Yo no conozco muchos, pero sí sé de casos en los que se acudía a la jurisdicción a decirlo, a pretender ejecutarlos. Lo que ocurre ahora es que precisamente regulando este tema, primero, se le da acceso a los jugadores a recursos a los cuales antes no podían ser titulares. No era tan fácil. Y segundo, se está limitando, y quiero que se matice un poco el uso del término, ese mercado negro de que fondos de inversión o se está haciendo por lo menos de forma más efectiva que terceros, y ahí sí terceros a través de contratos particulares con el jugador o con otras escuelas fueran los titulares de esos derechos. Hay un término que María José utilizó, que yo creo que es para cerrar este primer programa, que se llama los TPOs. El TPO, cuando se habla de derechos económicos, de prohibición de derechos económicos a terceros y todo eso, siempre hablamos de TPOs. ¿Qué es lo que es un TPO, María José, que tú pronuncias mejor que yo? El third party ownership. Es la propiedad de un tercero de los derechos económicos del jugador. Exactamente es eso. Entonces, cuando se habla de TPOs, es decir, cuando a veces, pues como todos los gremios empiezan a adquirir cierta jerga, entonces se habla apareció lo del TPO, el TPO sí, voy a hacer un trabajo del TPO. Cuando hablamos de TPO es de propiedad de derechos económicos de terceros. Entonces cuando dice sí TPO, no es TPO, ya el jugador no es parte, ya no es tercero, es todo esto. Se habla de TPO porque FIFA pues maneja muy bien el inglés. Pero en el reglamento, y si lo quieren leer, habla, en algún sitio ya habla de derechos económicos, en algún sitio habla de esos terceros que no pueden influir ni en la parte laboral ni en la parte deportiva de la relación contractual jugador-club, y habla de la prohibición. Pero están en los
artículos 18 para quienes les interese, y pues obviamente para contextualizar la aclaración de Andrés sobre la sigla TPO, surge precisamente del título del artículo 18 ter, que habla en la versión en inglés, que se supone pues que es la que prima sobre cualquier versión en otros idiomas en caso de que haya alguna duda o confusión. Habla de third party ownership of players' economic rights, o sea, habla textualmente de todo lo que hemos venido tratando en el programa de hoy, y se refiere expresamente a que ningún club o jugador puede firmar un contrato con un tercero en los términos que ya definimos, que le conceda a ese tercero el derecho a participar total o parcialmente del valor de una futura transferencia. Esa es la prohibición que contempla el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Como toda serie tiene un continuará, el continuará yo lo pongo acá. Echa la ley, echa la trampa. Si ahora es el jugador el que se puede reservar el derecho económico, ¿quién le impide a un tipo con muchísimo dinero decirle al jugador, yo le doy $2 millones, usted se reserva el 30% de sus derechos económicos y hacemos un contrato bien hecho, un acuerdo bien hecho, que es más, que usted autorice al Tottenham, que es el equipo de Víctor, que autorice al Tottenham a que me gire ese 30% a mí, no a usted, pero que me lo gire a mí en virtud de su 30% que tiene en su contrato de trabajo. Echa la ley, echa la trampa. Yo quiero ver, porque todavía no he empezado, pero yo quiero ver cómo va a empezar a aparecer ese mercado secundario de contratos de trabajo, de cláusulas de contrato de trabajo y sobre todo de negocios de jugadores con terceros, ahí sí, para que estos, a cambio de un dinero seguramente mayor, queden titulares de los derechos económicos. Es bien interesante y habrá que ver qué pasa. Yo creo que ese va a ser un giro interesante del negocio. Bueno. Claro, sobre todo porque a nivel local es muy difícil prohibir ese tipo de acuerdo de voluntades. No, es que no lo puedes prohibir. No lo puedes prohibir. Exacto, muy difícil por no decir que imposible. Sí. Entonces ya entra en un conflicto la regulación internacional de FIFA con la normatividad estatal local, que claramente implicaría, pues, entre otras, una afectación a la libre competencia, a la libertad de las partes de acordar todo lo que no esté prohibido por la ley, y una cantidad de asuntos más pues que trataremos en el próximo programa y seguramente en programas futuros, porque estoy completamente de acuerdo con Andrés, la salida está. La salida ahora es fantástica. Bueno. Les recordamos que entonces este va a ser la última emisión del otro lado del deporte, esperando nuestra nueva imagen. Ya se enterarán de los cambios pertinentes. Este es el esquema que queremos manejar. Queremos empezar a vincular también a otros abogados que nos puedan traer una perspectiva distinta del negocio. Si que tienen puedan algún tema, tener, háganoslo saber. Sí, háganoslo saber. Es importante que estén enterados de nuestras redes sociales, tanto las personales como las del programa. Ahí nos pueden escribir con los temas, sugerencias sobre temas, dudas, preguntas, quejas, lo que sea que tengan respecto del programa. Estaremos atentos a darles trámite. Sin más, entonces, siendo el último programa del otro lado del deporte, lo pueden oír hoy lunes en las plataformas de iVoox, iTunes, podcast de Apple, Facebook Live, YouTube y cualquier otra plataforma que cuenta con las que cuenta La Voz del Derecho. Emitimos hoy a las 5 de la tarde y repetimos el miércoles a las 10 de la mañana. On demand, pues cuando quieran en las plataformas ya mencionadas. Les agradezco a Andrés en nuestro tablero y a María José. Andrés, ¿cuál es su Twitter por si cualquier cosa? Andrés Charria. Andrés Charrias, pero lo cerré ayer. Pero es Andrés Charria ese. Bueno, entonces Andrés no cuenta para esto. María José, ¿cómo es tu Twitter? María José GS89. Bueno, y a mí me pueden encontrar por V de Víctor A Delgado J. Lo que necesiten o pues a través de las redes sociales del programa, ahí nos pueden encontrar. Ellos se encargarán de hacer la respectiva remisión de la
duda, queja, reclamo del PQRS. Les damos las gracias por estar siempre con nosotros. Y nos vemos de hoy en 8. Nos vemos, oímos de hoy en 8 con los anuncios pertinentes respecto de nombre, horario y demás. Entonces, un abrazo a todos, gracias por estar pendientes y nos oímos después. Chao, María José. Un abrazo, chao. Escucharon en La Voz del Derecho El otro lado del deporte. Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho. Conduce Nicolás Abello Sabogal. El otro lado del deporte. Una presentación de La Voz del Derecho.